El día que mi prometida quedó embarazada de mi hermano y rompió mi mundo en 1000 pedazos. Me desperté una mañana de mayo con el peso del mundo aplastándome el pecho. Tenía 30 años en una semana y, en teoría, estaba a punto de casarme con Lucía, la mujer con la que había crecido en sueños compartidos desde el último año de la secundaria. Pero aquella luz tibia que se colaba por la rendija de mi persiana no traía promesas, traía un mensaje de mi madre, Isabel, invitándome a la sala. Al entrar, encontré a Lucía y a mi hermano, Ricardo, sentados junto al sofá. Sus miradas se cruzaban, temblorosas, y en sus manos temblaba una carta de ultrasonido. El silencio era un puñal. Aún así, Lucía fue la primera en hablar. Javi, necesito contarte algo importante. Me acomodé en el borde del sillón, el corazón golpeando contra las costillas. Se lo veía inhumano, el modo en que se esforzaba por encontrar palabras. Respiró, y tras un suspiro, Ricardo continuó por ella. Estamos embarazados. El eco de esa frase retumbó en mi cabeza sin dejar espacio a nada más. Pensé en las bodas, en los planes, en los anillos. Pensé en mí mismo, en lo que significaba. No pude hablar, el nudo en mi garganta me impidió respirar. Lucía alzó la voz para explicarse mejor. Sé que parece una traición, y en parte lo es. Ricardo y yo, nosotros empezamos a sentir algo desde que nos comprometimos. Él me lo confesó un par de días después de lo nuestro, y yo. Tú decidiste quedarte conmigo, le interrumpí, sin temperamento, aturdido. ¿Por qué ahora? Ella bajó la mirada. Ricardo, pálido, buscó mi perdón con los ojos. Mamá, a nuestro lado, extendió una mano hacia mí, pero no sentí consuelo, su sonrisa era extraña, como de victoria. Cariño, será maravilloso, exclamó Isabel. Por fin seré abuela. En ese instante algo dentro de mí se quebró. Vi la ultrasonografía, un feto de 8 semanas, y fue como contemplar un golpe que me dejaría fuera de juego para siempre. Me levanté de un salto, el aire me faltaba. Di media vuelta y llegué a mi habitación, deseando escapar, pero las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. Cerré la puerta con fuerza y apoyé la frente contra la madera fría, jadeando. Sentí las manos de mi padre, que me buscaba fuera del cuarto. Él, al menos, tenía la mirada cargada de culpa, no de regocijo. Dijo, susurró desde la puerta, lo siento. Pero sus palabras se perdían en mi confusión. Miré a la pared, las sombras de la mañana se terciaban con las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Unos minutos después salí, con la voz áspera. ¿Cómo pudieron apoyarlo? Es mi hermano. Isabel enarcó una ceja, sus ojos brillaron con orgullo equivocado. Es tu familia. Y Lucía está gestando un hijo de este linaje. Intenté dialogar, exigir respuestas, pero solo recibí silencios y excusas. Me ofrecieron un trato justo, cancelar la boda y aceptar su unión. Cancelaron las invitaciones, me pidieron que consintiera por el bienestar de mi hermano y del bebé. Días después, al regresar del anónimo hotel en el que había pasado la noche, me encontré la casa arreglada para la doble celebración, un velorio de mis planes y un bautizo prematuro de esa nueva ilusión familiar. Lucía y Ricardo, abrazados en el centro, recibían parabienes de parientes que apenas me miraban. Yo recogí mis cosas sin pronunciar palabra, traje un maletín, mi pasaporte y las llaves de un apartamento que mis padres habían pagado en aquella primera charla. No quise escuchar reproches ni ruegos. Solo quise alejarme del lugar donde mi vida se había convertido en una farsa. Al cerrar la puerta, sentí que el pasado me estallaba tras la nuca. Caminé sin rumbo, con el maletín golpeándome la cadera, y supe que esa mañana había enterrado no solo mi compromiso, sino también la confianza en la familia que creía inquebrantable. Salí de aquel barrio sin mirar atrás, con la garganta reseca y el corazón hecho trizas. Me subí al primer autobús que encontré y viajé 2 horas hasta el centro de la ciudad, donde alquilé una habitación mínima con vista a un patio interior. No tenía certezas, solo un impulso intenso por desaparecer de la escena que me había destrozado. Los primeros días fueron un torbellino de llamadas perdidas y mensajes de texto de mamá y papá. Cada tono del móvil me hundía un poco más, así que lo configuré para solo contactos importantes y decidí que, al menos por un tiempo, ellos no lo eran. Lucía ni siquiera lo intentó, entendí que no me buscaría. Ricardo, supongo, se limitó a quedarse en casa, rodeado de felicitaciones y pañales. En la soledad de mi cuarto prestado, la realidad se filtró gota a gota. Tuve que lidiar con la vergüenza, no solo me habían engañado, sino que mi propia madre lo celebraba. Un terapeuta del barrio me escuchó, con cafés y silencio, mientras yo recontaba una y otra vez la historia, hasta aprenderme los detalles como un mantra doloroso. Me ayudó a reconocer la rabia, la traición, la tristeza. Empecé a buscar refugio en la caminata diaria por el parque cercano. El verde y el silencio me daban espacio para respirar.
Conocí a algunos vecinos, un anciano que paseaba a su perro y volvía cada tarde con una sonrisa amable, una barista que me ofreció una taza de té cuando, sin pedírselo, notó lo agotado de mi semblante. Eran pequeñas bondades que contrarrestaban el rechazo que sentía en mis venas. Mi trabajo de arquitecto remoto se convirtió en mi tabla de salvación. Por las mañanas diseñaba planos, y por las tardes tomaba notas en un cuaderno, ideas de proyectos personales, planes de futuro sin ataduras familiares. Ahorré lo justo para mudarme a un apartamento modesto, donde colgué un par de fotos de viajes pasados con Lucía y Ricardo, un recuerdo amargo, pero útil para no olvidar de dónde había quedado. Pasaron 3 meses. No me había acercado a la familia ni para recoger mi ropa que quedó en la casa paterna. Un día, recibí un paquete grande sin remitente. Dentro, encontré el vestido de novia que Lucía jamás usó, doblado con esmero. Venía con una nota manuscrita, que encuentres el valor de ser feliz de nuevo. Lucía. Ese gesto me estremeció. No era perdón, era un puente tímido tendido entre 2 vidas rotas. No respondí, pero guardé el vestido en un rincón de mi armario, como un tótem de lo que fue y ya no debía ser. Mientras tanto, las noticias del embarazo evolucionaban. Me enteré por redes sociales de primos lejanos que Ricardo y Lucía habían anunciado el sexo del bebé, una niña. Cada fotografía mostraba a mi hermano con ojos hinchados de emoción paternal, como si en aquel trance hubiera encontrado redención que jamás me ofrecieron a mí. Fue difícil no sentir un escalofrío de resentimiento. Una mañana descubrieron el primer trastorno genético leve en el feto, un hallazgo que agitó a la familia. Supuse que Isabel, fanática del nieto, lidiaría con nuevo orgullo y preocupación. Aún así, seguí en mi silencio, más firme en no dejarme arrastrar de vuelta. Mi hermano necesitaba a Lucía, y yo necesitaba a mí mismo. Llegó el otoño y, por primera vez en 6 meses, llamé a mi padre. Me recibió con voz cansada. Dijo: tu madre quiere hablar. Sintonicé con precaución y él me explicó, torpemente, está preocupada por Lucía, por el bebé, y quiere tu consejo. Dice que eres el hermano mayor, que eres sabio. En el silencio que siguió, pensé en todo lo que había pasado, en la traición y en el costo emocional. No estaba seguro de querer volver a entrar en ese juego cargado de expectativas. Aún así, algo me impulsó a aceptar una cita telefónica. Mi vida en aquel apartamento, entre planos y paseos, necesitaba cerrar el círculo, o al menos asomarse a él. Esa noche preparé el té más fuerte que pude y me senté frente al teléfono. Cuando sonó, respiré hondo, dispuesto a escuchar a Isabel y lo que en su mente trastornada veía como un favor ineludible. Era el momento de decidir si rompía el último cordón que me ataba a esa familia o si, con reservas, me acercaría para, al menos, entender su súbita necesidad. Volví a la rutina de mi apartamento diminuto, el teclado de mi ordenador, la cafetera de una taza y mis largas caminatas al atardecer. Pensé que lo más difícil ya había quedado atrás, pero una mañana recibí otra llamada de mi madre, Isabel. El número me resultó familiar, era el suyo, y mi pulso se aceleró antes de contestar. Hijo, comenzó con la voz entrecortada, necesito que entiendas algo. La calma de su timbre contrastaba con el peso de sus palabras. Durante años había sido la más ferviente defensora de Lucía y Ricardo, ahora se decía angustiada porque ellos no podían más. Le pedí que hablara claro y sin rodeos, temiendo su siguiente petición. Ricardo está estable, pero en cuidados intermedios. Lucía no da abasto sola con la niña y los gastos médicos, sollozó ella. Quiero que vengas, que les eches una mano, que vivas con ellos, al menos hasta que todo pase. El silencio me invadió como un golpe. Me incorporé, sosteniendo el móvil con ambas manos. ¿Tú estás pidiendo que me mude con ellos? Dije, más bajo de lo que pretendía. ¿En serio me lo pides ahora? Mi madre no titubeó. Eres su hermano mayor, Javier. Siempre fuiste el responsable, el que daba buenos consejos. Lucía los necesita a ambos. No tengo fuerzas para cuidar de mi nieta desde aquí. Sentí como la rabia y la tristeza se mezclaron de nuevo, la misma familia que me expulsó 5 años atrás ahora pretendía reclamarme como si nada hubiera pasado. Intenté argumentar, no vivo allá, terminé mi vida allí, ella me engañó. Pero Isabel lo minimizó. Ella ya pidió perdón. Tú tenías rencor, pero yo entiendo sus razones. Además, la niña sufre lo que pasa en casa. Colgué casi sin darme cuenta. El eco de sus sollozos quedó flotando en mi mente. 3 días más tarde, a las 5 de la mañana, mi teléfono vibró con un número distinto. Al contestar, reconocí la voz de mi padre, Javier, Jr., ronca por la urgencia de la hora. Hijo, lo siento despertarte, dijo. Pero me dijeron que tu madre te habló, y quiero escucharte. El intento de charla se tornó en un monólogo, reproches por mi indiferencia, por no apoyar a la familia en el momento de su crisis, por mantener mis puertas cerradas.
Intenté interrumpirlo, pero él alargó cada frase con congoja fingida. No eres el único herido, hijo. Nosotros también sufrimos con la traición de tu hermano. Pero esto es distinto. Es un niño nuestro, tu sobrino. ¿No crees que deberías estar allí? El cansancio me venció. Él colgó dejando en mis oídos su última sentencia: piensa en la familia. Cerré los ojos con frustración. Mis amigas me habían preguntado si volvería, les dije que no. Ahora, me sorprendía creer que, de algún modo, mi presencia aliviaría el dolor de todos ellos. Durante esa mañana me invadió la ansiedad. El recuerdo de la habitación en que me estrechaban contra la pared al contarme su traición me volvió a la mente. Me vestí de negro, como quien se prepara para un funeral interior, y salí al parque. Caminé sin rumbo, con el amanecer a cuestas y el corazón revuelto. En el sendero, me crucé con el anciano del perro. Buenos días, Javier, me saludó. Me detuve y, con voz temblorosa, le dije: ¿puedo hacerte una pregunta? Asintió, con la correa en su mano. ¿Qué harías tú si alguien que te hirió te pidiera ayuda en un momento crucial? El hombre miró al cielo, reflexionó y respondió con suavidad: depende de cuánto tiempo pase desde la herida, hijo. Pero el perdón no es un cheque en blanco, es un puente que se construye paso a paso. Dar un paso no significa olvidar, sino elegir si cruzar. Aquellas palabras me calaron hondo. Entendí que podía tender el puente, sin renunciar a mis límites. No se trataba de vivir con ellos para siempre, sino de decidir si valía la pena prestar auxilio, por el bebé, por la niña que pronto llegaría, sin que eso implicara borrar mi propio dolor. Regresé al apartamento con un plan: llamaría a un abogado para ofrecer ayuda financiera durante el periodo crítico, sin mudarme. Visitaría al menos una vez a la semana, y coordinaría con Lucía y Ricardo apoyo puntual, sin incorporarme de lleno. Cuidaría de mi sobrino a mi manera, manteniendo mi espacio. Esa tarde llamé a Isabel y mi padre, con voz firme. He decidido ayudar. Coordinaré un aporte mensual para gastos médicos y visitaré a Ricardo cuando salga del coma. Pero no puedo mudarme. Espero que lo entiendan. Hubo un desfallecimiento en el tono de cada uno. Mi madre tardó en responder. Gracias, hijo. Quería tu compromiso, no que volvieras a vivir con ellos. Colgué sintiendo el primer alivio en semanas. El puente cobró forma, mis pasos no me ataban al pasado, pero me permitían tender una mano. Así, mi historia, esa que empezó con traición y abandono, abría una nueva sección de reconciliación medida, sincera, sin renunciar a mí mismo ni a quien había sido luego de la herida. Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina nerviosa y pequeños avances. Mantuve mi promesa: cada mes, transfería un monto para los gastos médicos de Ricardo y para la atención de Lucía y la niña. También empecé a visitar el hospital 2 veces por semana. Al principio, entrar en aquella habitación blanca me hacía revolver el estómago, recordándome el choque de la traición. Pero Ricardo abrió los ojos en mi tercera visita, un gesto leve, como intentando sonreír antes de volver a dormitar. Lucía me vio al fondo, con la almohada apretada contra el pecho, y en su rostro hubo un instante de gratitud y sorpresa. No era perdón, pero al menos percibí reconocimiento. La niña, envuelta en muselinas, dormitaba ajena al drama familiar que la rodeaba. En esos momentos, me sentí protector, consciente de que mi responsabilidad era hacia ella, no hacia los rencores del pasado. Isabel aparecía de vez en cuando en la sala de espera, con el móvil en la mano y la mirada inquieta. Cuando coincidíamos, evitaba el reproche y me agradecía apenas con un gesto. En cambio, mi padre, al caminar a mi lado tras una visita, sí me soltó. Hijo, lamento todo lo que pasó. Sé que no fue fácil. Asentí sin saber qué responder. Yo mismo me debatía entre el deseo de cerrar ese capítulo y la incertidumbre sobre si realmente podía recuperar algo de aquella familia. Una tarde, tras un doloroso episodio de fiebre alta de Ricardo, Lucía me pidió que la acompañara a casa después de la guardia médica. Él quedaría en observación, y ella necesitaba apoyo para llevar a la niña y los bultos. Caminamos en silencio por el pasillo del hospital, troncos de mi antigua vida. Al salir, las palmeras del jardín se me antojaron de otro mundo, tan vibrantes, tan ajenas a nuestra miseria. En el coche, Lucía se permitió un desahogo. Habló de su culpa por el engaño, de su miedo al rechazo, de las noches en vela cuidando a Ricardo. Le di espacio para llorar, sin palabras grandilocuentes, solo el reposo de mi presencia. Cuando se calmó, le prometí seguir allí, en la medida que cada uno decidiera tolerar. Allí, en esa fugaz tregua, advertí que el puente que intentaba construir no era solo para ellos, sino también para mí, un camino de retorno a mi propia compasión, aún sin borrar las cicatrices. Y supe que la reconciliación verdadera requeriría más pasos, más honestidad, y el coraje de comprender que el amor familiar puede mutar sin desaparecer del todo.
Con el cambio de estaciones, los días se alargaron y Ricardo fue dejando atrás la fase crítica. Las visitas se volvieron menos hospitalarias y más familiares. Lo sentábamos en una silla junto a la ventana, donde el sol entraba tibio, y le mostraba fotos de su hija creciendo en mi teléfono. Él sonreía con la mirada y decía apenas unas sílabas, pero sus ojos brillaban. Una mañana, mi madre me llamó desde el hospital para anunciarme que Ricardo despertaría de manera permanente esa misma tarde. Fueron segundos de incredulidad, después de los cuales apreté el volante con fuerza. Llegué con el corazón en la garganta y encontré a Lucía junto a su hermano, revolviendo los párpados de aquel cuerpo que parecía ajeno. Él giró la cabeza hacia mí, me tomó la mano y, con un hilo de voz, murmuró: «Gracias». No hubo falsos triunfalismos. Fue una victoria silenciosa, compartida en el temblor de nuestras manos entrelazadas. Los días posteriores, ayudé a reorganizar la casa de mis padres para habilitar una habitación más accesible en la planta baja. Lucía me acompañó al mueble, señalando dónde poner la cuna, mientras yo atornillaba estantes para pañales y biberones. Mis padres miraban desde el umbral, asintiendo en silenciosa gratitud. Un domingo, montamos un modesto bautizo para el bebé, con parientes que en su mayoría habían permanecido neutrales, evitando tomar partido en la fractura de años atrás. En la pequeña ceremonia, tomé el brazo de Lucía. Fui quien debía haber estado desde el inicio, le dije. Pero estoy aquí ahora. Ella me entregó a la niña, con sus ojos grandes y extrañamente serenos, y posé mi mano sobre su cabecita tierna. Papá, con lágrimas en los ojos, me abrazó de improviso. Mamá, callada, me sonrió sin aliento. No era una sonrisa de complacencia, sino de alivio por haberme reencontrado con ellos. Esa noche, mientras me despertaba de madrugada por el llanto de la niña, supe que mi lugar, al menos por ahora, estaba allí, no conviviendo con los fantasmas del pasado, sino junto a quienes, a pesar de todo, hoy necesitaban mi apoyo. El puente se había tendido de ambos costados. En la calma de esa madrugada, recordé las palabras del anciano del perro en el parque: el perdón no borra, solo permite cruzar. Crucé con mis propios pies aquel puñado de metros desde el umbral de mi vieja familia hasta el cuarto donde se mecían 2 generaciones. Y me dormí con la certeza de que no era el mismo hombre que se marchó 5 años atrás. Con el bautizo aún fresco en la memoria, susurros de te lo dije convertidos en susurros de gracias por venir, regresé a mi apartamento con la sensación de haber sellado un pacto que tejía pasado y presente. Aquella misma semana, empecé a marcar en el calendario las visitas: martes y jueves al hospital, sábado en casa de mis padres para ayudar con los cuidados. Y domingos reservados para traer a mi sobrino conmigo y enseñarle a andar en triciclo por el pasillo. La rutina me devolvía la fuerza que creía perdida. Mi madre, más cauta, me llamaba a media tarde para contar los avances de la niña, y mi padre se asomaba a la puerta de mi piso para tomar café antes de seguir con sus quehaceres. Lucía y yo conversábamos sin rencores, aprendiendo a comunicarnos con códigos nuevos: un gesto para pedir ayuda, un mensaje breve al final del día para compartir cómo había ido todo. Incluso volví a ver a Ricardo despierto, con la mirada lúcida y el humor socarrón que siempre lo acompañó. Una tarde lluviosa, lo encontré sentado en la terraza de mis padres, mirándose en el reflejo del suelo húmedo. Me acerqué despacio y él, con voz suave, me preguntó: ¿crees que esto es suficiente? No estaba seguro a qué se refería al principio, pero él lo aclaró. Que estés aquí, no quiero que te sientas obligado, hermano. Le respondí sin titubeos. Estoy aquí porque quiero. En ese momento supe que el puente ya no era una estructura precaria, sino un camino firme. El perdón había evolucionado en responsabilidad elegida, y la familia, lejos de un arreglo superficial, se reconectaba en pequeños gestos de cuidado diario. Unos meses más tarde, cuando la niña cumplió su primer año, me pidieron que diera un pequeño discurso en su fiesta de cumpleaños. Nervioso, con las manos temblando, me puse de pie en el jardín de casa y dije: hace un tiempo, aquí mismo, creí que había perdido mi lugar. Hoy, estoy convencido de que pertenezco a esta historia, no por obligación, sino porque he decidido ser parte de ella. Aplausos sinceros siguieron mis palabras. Lucía me abrazó, y la niña, con su risa pueril, me regaló la certeza de que aquel acto de reconciliación había valido la pena. Desde entonces, establecí límites claros: mi apartamento siguió siendo mi refugio, no volvía a vivir con ellos, mis visitas tenían horarios, para preservar mi espacio. Pero también dejé abierta la puerta: podían contar conmigo sin temor a que la traición pasada resurgiera en cada gesto. Hoy, cuando la niña me acerca un dibujo garabateado de tío Javi y mamá suspira al verlo, sé que hemos construido una familia que, aunque herida, aprendió a caminar junta de nuevo. No olvidé el dolor de aquel amanecer, ni borro la renuncia que marcó mi partida. Pero entendí que el amor puede mutar y hallar nuevas formas de sostenerse. La última vez que hablé con Ricardo, me miró con los ojos húmedos y soltó una frase sencilla: gracias por no rendirte conmigo.
Le respondí con una sonrisa. Gracias a ti por dejarme volver. Y al final, comprendí que el perdón no era un punto final, sino un comienzo. Un viaje que, más allá de la traición y el abandono, nos permitió reencontrarnos en nuestra propia humanidad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.